Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una idea que, la verdad, resuena bastante fuerte. Esta de que todos tenemos como un potencial dormido adentro, ¿no? Eso que a veces llaman un gigante interior. Exacto. Y bueno, la idea es explorar un poco las herramientas, los conceptos clave que propone Anthony Robbins para despertar ese poder. Nos vamos a basar en los extractos que tenemos de su trabajo, sobre todo de Despertando el gigante interior. Me parece perfecto. Nuestro objetivo hoy es, digamos, desgranar esas fuerzas que, según estas ideas, son las que de verdad moldean nuestra vida. Ajá. Vamos a hablar de cómo tomamos decisiones, de esa lucha interna, ¿no?, entre buscar el placer y evitar el dolor. También del poder inmenso que tienen nuestras creencias. Uf, clave eso. Y cómo podemos empezar a tomar las riendas en áreas súper importantes como las emociones, la salud, las finanzas, el tiempo. ¿Estamos listos para esta inmersión? Absolutamente. La misión es clarísima, sacar de este material las estrategias más prácticas, las más potentes. Sí. Esas que uno pueda decir, ok, esto lo puedo aplicar yo para generar un cambio real. No es solo entender la teoría, ¿viste? Es encontrar esas palancas que podemos usar en nuestra vida, siempre, claro, basándonos en lo que dicen las fuentes que tenemos. Perfecto. Entonces, arranquemos con lo que Robbins considera el motor fundamental de casi todo lo que hacemos. Esa dualidad entre evitar el dolor y buscar el placer. Suena simple, pero Pero es que opera a un nivel súper profundo. Muchas veces ni nos damos cuenta, es inconsciente. claro, Tomamos miles de decisiones al día, chiquitas y grandes, influenciadas por esta dinámica. Y un punto clave que se menciona es la idea del umbral emocional, el umbral emocional. ¿A qué se refiere? a que para generar un cambio de verdad importante, sobre todo para romper un hábito que no nos gusta, muchas veces necesitamos llegar a un punto de dolor tan intenso que decimos, basta, hasta acá llegué. Es como un quiebre. Entiendo. ¿Pero siempre tiene que ser un dolor así, dramático? ¿O funciona también con esas pequeñas molestias de todos los días, que se van sumando hasta que ya no las aguantamos más? Es una muy buena pregunta. Y el material sugiere que pueden ser las dos cosas, ¿eh? Ah, bien. Puede ser un evento fuerte, algo que te sacude, o puede ser esa acumulación constante de frustración, de incomodidad, de sentir que algo no va, hasta que llegas a ese umbral. Claro. Lo interesante, y esto lo recalcan bastante, es que no siempre huimos del dolor real, del físico. Muchas veces, lo que nos frena, lo que nos paraliza, es el miedo a lo que creemos que nos va a causar dolor. El miedo al fracaso, por ejemplo. Exacto. El miedo al rechazo, a lo desconocido, es la anticipación del dolor, más que el dolor en sí. Tiene mucho sentido. Entonces, si estamos como condicionados por estas asociaciones de dolor y placer, y a veces ni cuenta nos damos, la estrategia sería tomar el control de eso, ¿no? Conscientemente. Precisamente. Esa es la propuesta central de Robbins. Vincular activamente, con intención, con intensidad, un dolor enorme a esos comportamientos que queremos dejar atrás. Fumar, procrastinar. Eso mismo. Fumar, procrastinar, comer de más. Y al mismo tiempo asociar un placer súper intenso, motivador, a los nuevos comportamientos que queremos instalar. Dan ejemplos fuertes, ¿no? Sí, sí. Como él mismo contando cómo condicionó a sus hijos contra las drogas, mostrándoles de forma muy vívida las consecuencias terribles. O cómo los atletas de élite aprenden a encontrar placer en el dolor físico del entrenamiento súper duro. Claro, porque lo asocian con ganar, con lograr sus metas. Exacto, porque lo asocian con la victoria, con el logro. Es como si pudiéramos reprogramar nuestras respuestas emocionales automáticas. Vaya, eso es potente. Muy potente. Y es algo que, ojo, el mundo de la publicidad sabe y usa todo el tiempo. Las fuentes lo señalan muy bien. Sí, los ejemplos son clarísimos. Totalmente. Pepsi con Michael Jackson, vendiendo emoción y estrellato. Levi's 501 usando imágenes súper sensuales que, bueno, lógicamente no tienen que ver con la tela del jean en sí. O las pasas de California, que con dibujitos y música pegadiza hicieron que una fruta seca pareciera divertida. Tal cual. Todos son ejemplos de cómo se crean esas asociaciones emocionales fuertes para influir en lo que decidimos comprar o hacer. La clave, entonces, es que nosotros nos volvamos los directores de nuestras propias asociaciones. Tomar ese control. Interesante. De hecho, sugieren un ejercicio muy práctico.
Agarrar papel y lápiz y escribir con todo el detalle posible todo el dolor emocional, físico, financiero, social, que nos va a causar a largo plazo no cambiar eso que queremos cambiar. Uf, fuerte eso. Y después hacer lo mismo, pero con todo el placer, todas las recompensas que vamos a tener si cambiamos ahora. La idea es sentir esas emociones, ¿no? Que no sea solo intelectual. Exacto, sentirlo intensamente. ¿Ok? Analicemos esto un poquito más. Entender esta dinámica dolor-placer es como el primer paso, ¿no? Es crucial, pero saberlo no alcanza, ¿verdad? El énfasis que ponen es que lo que de verdad mueve las cosas es la decisión. Hay una frase ahí que es contundente. No son nuestras circunstancias, son nuestras decisiones las que forjan nuestro destino. Es que es así. Es la acción constante, la que nace de decisiones firmes, repetidas, la que va construyendo la vida que tenemos. Y acá entra un concepto interesante que mencionan: fortalecer nuestro músculo de la decisión. ¿El músculo de la decisión? ¿Cómo se hace eso? Pues tomando más decisiones, grandes y pequeñas. Y muy importante, aprendiendo de los resultados. Hay una idea de Robbins que es transformadora. No hay fracasos, solo resultados. Me gusta eso. Cada decisión nos da información, nos enseña algo. Aunque no salga como esperábamos, aprendemos. Eso me recuerda al ejemplo de Soichiro Honda que citan. Es increíble la cantidad de palos en la rueda que tuvo. Rechazos, falta de plata, terremotos, la guerra. Impresionante, sí. Pero el tipo siguió tomando decisiones, ajustando el rumbo, aprendiendo de cada resultado, como decís vos, hasta que creó un imperio. Es un testimonio brutal de persistencia basada en seguir decidiendo. Exacto. Ilustra perfecto ese principio de aprender, adaptarse y no rendirse. Y si las decisiones son la acción, ¿qué hay abajo? ¿Qué la sostiene? Las creencias, supongo. Las creencias. La metáfora que usa Robbins es muy visual. Una creencia es como la tabla de una mesa. Ajá. ¿Y qué la sostiene? Las patas. Y esas patas son nuestras referencias, experiencias que tuvimos, cosas que nos contaron, información que aceptamos como verdad, incluso cosas que imaginamos con mucha fuerza. Y claro, no todas las mesas son iguales. Algunas nos ayudan a avanzar y otras nos tiran para abajo. Justamente, ahí está la diferencia clave. Creencias potenciadoras versus creencias limitantes. Las limitantes muchas veces caen en lo que llaman incapacidad adquirida. Incapacidad adquirida. Sí, el material la describe con las 3 Ps. La creencia de que un problema es permanente, esto siempre va a ser así. Uf, Que es omnipresente, me afecta en toda mi vida, todo mal. y que es personal, es mi culpa, yo soy así, estoy fallado. Reconocer estas P's en nuestros pensamientos es el primer paso para empezar a desarmarlas. ¿Y las potenciadoras? ¿Qué tienen de especial? La certeza. Un nivel de convicción que roza lo absoluto. Pensá en los ejemplos del texto. Bill Gates convencido de que podía crear el lenguaje para la primera PC antes de que existiera la PC. Tremendo. O Roger Bannister, creyendo que podía bajar la milla de los 4 minutos cuando la ciencia decía imposible. Fisiológicamente no da. Su certeza cambió la realidad para él y para todos los que vinieron después. Claro, después de él, muchos lo lograron. Exacto. La idea es que podemos aprender a cuestionar nuestras creencias limitantes, a buscar referencias que las contradigan, a sacarle las patas a esa mesa hasta que se tambalee y se caiga. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque esto se conecta con otra idea superpotente que presentan, CANI. Ah, ¿sí? Las siglas en inglés de Constant and Never Ending Improvement. Mejora constante e interminable. Mencionan cómo Pat Riley lo usó con los Lakers. Sí, buscando mejorar apenas un 1% en un montón de áreas chiquitas. Claro, parece poco, ¿no? Un 1%. Pero la suma de todas esas pequeñas mejoras constantes generó un cambio de calidad enorme en el equipo. Y también se habla de cómo la industria japonesa adoptó esa filosofía, el Kaizen. Pequeñas mejoras incrementales que, con el tiempo, dan resultados espectaculares. Exacto. Y si la meta es esa mejora constante, la pregunta es, ¿cómo nos aseguramos de que los cambios, sobre todo los grandes, los que más cuestan, se queden? Que no volvamos para atrás. Ahí es donde entra en juego el sistema que Robbins desarrolló, el NAC, condicionamiento neuroasociativo. Condicionamiento neuroasociativo.
Suena medio técnico, ¿no? Es como forzarse a tener un hábito. Más que forzar, es como reentrenar una respuesta automática del sistema nervioso. Pensá en cómo aprendiste algo complejo, como manejar un auto. Uf, sí. Al principio era pensar cada movimiento. Claro, cada acción era consciente, requería esfuerzo. Y con la práctica, la repetición se volvió automático. El NAC busca aplicar un proceso parecido para instalar nuevos patrones de pensamiento, de emoción, de comportamiento que nos sirvan mejor. Tiene sentido. Pero ojo, para que funcione, dicen que hay 3 creencias fundamentales que tienen que estar ahí. Primero, creer que algo tiene que cambiar. Sentir la urgencia, ¿viste? Sí, hasta acá llegué. Eso. Segundo, creer que yo soy responsable de hacerlo cambiar. No esperar que venga de afuera. Tomar las riendas. Exacto. Y tercero, creer que puedo cambiarlo. Tener la convicción de que tengo la capacidad. Sin eso es difícil arrancar. Entendido. ¿Y cuáles son los pasos prácticos de este NAC según el material? Los describen bastante claro. El primero es crear apalancamiento. Apalancamiento. Como una palanca. Algo así. Significa intensificar la percepción del dolor de no cambiar ahora mismo hasta que sea insoportable. Y al mismo tiempo, visualizar y sentir con toda la intensidad posible el placer, los beneficios de cambiar ya. Crear esa tensión emocional es clave para movernos. Ok, crear esa urgencia interna. Y después, Después viene la interrupción de pauta. ¿interrumpir qué? El patrón habitual. En el momento en que aparece, si te viene el antojo de eso que querés evitar, o te enganchás en un pensamiento negativo recurrente, hacer algo totalmente inesperado para cortar esa secuencia. ¿Algo como qué? Puede ser algo físico, no sé, un sonido fuerte, un gesto brusco, cambiar de postura radicalmente, o algo mental, cambiar de golpe el foco de atención. El ejemplo que dan del hombre adicto al chocolate es extremo, ¿no? Sí, que le hicieron comer chocolate hasta el hartazgo. Claro, hasta que sintió aversión. Es una forma de interrumpir y recondicionar muy drástica, pero ilustra el punto de romper el patrón. Vaya, sí que lo interrumpe. Y después de romper el patrón, ¿qué sigue? El tercer paso es crucial: crear una alternativa capacitadora. Porque no alcanza con sacar lo viejo. Hay que poner algo nuevo en su lugar. Exactamente. Tenés que reemplazarlo con algo nuevo, positivo, que te satisfaga. Si dejas de fumar, ¿qué vas a hacer en lugar de prender un cigarrillo cuando sientas el impulso? Necesitas una alternativa que te dé alguna sensación de placer o de logro. Como el ejemplo de Frank Tarkenton, el jugador de fútbol americano. Sí, que cambió el hábito de mascar tabaco por enfocarse en su éxito en los negocios, en su familia. Encontró un reemplazo positivo y poderoso. Bien. Y el último paso, me imagino, es asegurarse de que ese nuevo patrón se quede fijo. Exacto. El cuarto paso es condicionar la nueva pauta. Repetirla y reforzarla hasta que sea automática. ¿Cómo se refuerza? Cada vez que elegís la nueva alternativa y te sentís bien por haberlo hecho, está reforzando esa conexión en tu cerebro. Mencionan la ley del reforzamiento. Lo que se recompensa, se repite. Tiene lógica. Incluso apuntan a que el refuerzo intermitente, o sea, recompensar a veces sí y a veces no, puede hacer que un hábito sea todavía más fuerte, más resistente. Todo este proceso de cambio, NAC, las decisiones, parece que está súper ligado a cómo nos sentimos en cada momento, ¿no? A las emociones. Totalmente. De hecho, gestionar nuestros estados emocionales es como la piedra angular de todo el enfoque de Robbins. Él dice que nuestro estado, en cualquier instante, depende principalmente de 2 cosas. ¿Cuáles? Nuestra fisiología, o sea, cómo usamos el cuerpo. La postura, la respiración, la tensión muscular, hasta la expresión de la cara. Y nuestro enfoque, en qué estamos pensando, qué imágenes mentales creamos, qué preguntas nos estamos haciendo internamente. Y lo bueno es que podemos meter mano en las dos cosas, ¿verdad? Las fuentes dan ejemplos súper directos. Claro. Si te sentís medio bajón, simplemente cambiar la postura, ponerte más derecho, respirar profundo, sonreír. Dicen que incluso forzando la sonrisa al principio, usando todos esos músculos de la cara, ya empieza a cambiar tu química interna y cómo te sentís.
Exacto. La conexión cuerpo-mente es súper directa. Y lo mismo pasa con el enfoque. Las preguntas que nos hacemos todo el tiempo dirigen nuestra mente. Es verdad. Si te preguntas, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Tu cerebro va a buscar respuestas para confirmar esa idea negativa. Pero si en cambio te preguntas, ¿qué puedo aprender de esto? ¿O cómo puedo mejorar esta situación? ¡Puf! Tu enfoque cambia totalmente y accedes a otros recursos. También hablan del el vocabulario transformacional. Me parece fascinante eso de que las palabras que usamos para describir lo que sentimos pueden hacer que la emoción sea más fuerte o más débil. Es muy potente, sí. Cambiar un estoy furioso por un estoy un poco molesto o un estoy deprimido por un me siento con poca energía. No es negar lo que sentís, es como Ajustar el volumen. bajarle un poco la intensidad. Eso. Las palabras tienen una carga emocional. Elegir palabras menos intensas puede de hecho reducir la intensidad de cómo vivís esa emoción. Y junto con esto están las metáforas. Ah, sí. La vida es como... Exacto. La forma en que describimos simbólicamente nuestra vida o un problema. La vida es una lucha, mi relación es un jardín, este proyecto es una montaña rusa. Eso configura cómo lo percibimos y cómo actuamos, al toque. Cambiar la metáfora puede cambiar tu enfoque y tu estado casi instantáneamente. Entonces, a ver si entiendo. Tenemos estas herramientas. Controlar las asociaciones de dolor y placer, tomar decisiones conscientes, cambiar creencias, usar este método NAC para condicionar cambios, gestionar los estados con el cuerpo y el enfoque, usar preguntas, palabras, metáforas. ¿Dónde aplicamos todo esto? ¿El material habla de áreas clave de dominio o no? Así es. Aunque en su trabajo completo seguro detalla más, los extractos que tenemos se enfocan en 4 áreas que son fundamentales para una vida plena. La primera, y quizá la base de todo, es el dominio emocional. Gestionar cómo nos sentimos. Exacto. Desarrollar la habilidad de manejar nuestras emociones, de elegir cómo sentirnos más allá de lo que pase afuera. Y esto implica aprender a ver las emociones negativas no como enemigas, Sino como señales para la acción, mensajeros que nos dicen, che, acá hay algo que necesita tu atención, algo que ajustar, y al mismo tiempo cultivar activamente las emociones de poder, el amor, la gratitud, la curiosidad, el entusiasmo, la determinación, la flexibilidad. Entendido. La segunda área es el dominio físico. Parece obvio, pero recalcan que la salud no es solo no estar enfermo. Claro, es vitalidad, es tener energía full, es el vehículo que nos permita disfrutar de todo lo demás. Menciona la importancia de entender cómo funciona nuestro cuerpo para optimizarlo. Dale el ejemplo del ultramaratonista Stu Middleman. Sí, que logró récords impresionantes. Aplicando principios de eficiencia energética, de ejercicio aeróbico inteligente, es cuidar la máquina. Bien, luego viene el dominio financiero. La idea acá es ir más allá de solo sobrevivir con la plata, ¿no? Sí, implica transformar nuestra relación con el dinero, dejar de verlo como la meta final o como una fuente de estrés constante, ¿Y cómo verlo entonces? como una herramienta para crecer, para contribuir, para agregar valor a la vida de otros. Insisten mucho en que la clave de la riqueza sostenible es encontrar maneras de servir, de solucionar problemas para los demás. Y, por supuesto, superar las creencias limitantes que tengamos sobre el dinero y sobre nuestra capacidad de generarlo. Que suelen ser muchas. Muchísimas. Y la cuarta área que mencionan es el dominio del tiempo. Me llamó la atención que no hablan solo de gestionar el tiempo, sino de aprender a distorsionarlo a nuestro favor. ¿Qué querrá decir eso? Se refiere a cambiar nuestra perspectiva temporal, a dejar de enfocarnos tanto en la recompensa ya mismo, en lo inmediato, La gratificación instantánea. esa misma, y adoptar una visión más a largo plazo. Hay una idea central ahí que es muy interesante. Tendemos a sobreestimar lo que podemos hacer en un año, pero subestimamos enormemente lo que podemos lograr en una década, si somos constantes. ¡Wow! Eso es para pensarlo. Totalmente. Aprender a valorar el largo plazo, a sembrar hoy para cosechar después, y también a como comprimir el tiempo, enfocándonos muy intensamente en lo que de verdad importa. Esas son claves de este dominio. O principios que para nosotros son lo más importante en la vida. Amor, libertad, seguridad. Eso. Amor, libertad, seguridad, éxito, aventura, contribución, salud.
Cada persona tiene su propia jerarquía de valores, lo que más le importa sentir o vivir. Son el qué buscamos. ¿Y las reglas? ¿Qué serían? Las reglas son las creencias específicas, y muchas veces ni nos damos cuenta de que las tenemos, que dictan cuándo nos permitimos sentir que alcanzamos esos valores. Son el cómo. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué tiene que pasar para que yo sienta amor? O ¿qué tiene que suceder para que me sienta exitosa? ¿O cuándo siento que soy libre? Y acá, ojo, hay un peligro enorme, como advierten. ¿Por qué? Porque si nuestras reglas son demasiado difíciles de cumplir, o dependen de cosas que no controlamos, o se pelean entre sí, podemos estar saboteando nuestra propia felicidad sin darnos cuenta. Los ejemplos que dan son muy claros. El ejecutivo que tiene todo, pero se siente vacío porque su regla para sentirse exitoso es, no sé, nunca cometer un error. Imposible. Exacto. O el caso de Lori, que sus reglas para sentirse segura o evitar el rechazo eran tan estrictas que terminaba aislándose y no podía conectar con nadie. Qué fuerte. Precisamente. Por eso, una parte clave del proceso es tomar conciencia de cuáles son nuestras reglas ahora y rediseñarlas, conscientemente, para que sean potenciadoras. ¿Cómo serían reglas potenciadoras? Reglas que dependan de nosotros mismos, que sean alcanzables y que nos permitan sentir nuestros valores más importantes más seguido, más fácil. Hacer que sea fácil sentirse bien, básicamente. Increíble la profundidad de todo esto. Haciendo un resumen rápido, arrancamos con la idea del potencial interno, ese gigante. Pasamos por las fuerzas del dolor y el placer que nos mueven. Vimos cómo nuestras decisiones, que se apoyan en creencias que podemos cambiar, van construyendo nuestro camino. Ajá. Exploramos la importancia de la mejora constante, el CANI, y un método concreto como el NAC para instalar cambios duraderos, manejando nuestros estados emocionales con el cuerpo y el enfoque, y usando herramientas como el lenguaje y las metáforas. Sí. Y al final, aplicamos todo esto a áreas clave de la vida, guiados por esa brújula interna de valores y reglas que podemos diseñar nosotros. Ha sido una exploración densa, sí, pero fascinante, de las ideas que presentan las fuentes. Y como último punto, para dejar pensando, hay un concepto que está como por debajo de todo esto en el trabajo de Robbins, que es el de la identidad. La identidad. ¿Quién creo que soy? Exacto. Esas creencias más profundas que tenemos sobre quién soy yo. Dicen que actúan como el filtro final, el que determina qué acciones vemos como posibles para nosotros y cuáles no. Claro, si no creo que soy capaz de algo. Difícilmente lo intentes con todo, ¿no? Entonces, si esto es así, si la identidad tiene tanto poder, la pregunta que queda flotando quizá es, ¿qué pequeño ajuste en la creencia sobre quién soy o qué acción chiquitita que refleje una identidad más fuerte, más capaz, se podría empezar a hacer hoy mismo para empezar de verdad a despertar a ese gigante interior? Una pregunta potente para cerrar, sin duda. No cabe duda de que todo este material invita a mirar para adentro y, sobre todo, a moverse, a la acción. Esperamos que esta conversación haya servido para iluminar algunas de las ideas más transformadoras que se presentaron. Gracias por acompañarnos en esta inmersión.